Muchas veces sufrimos de dolor abdominal, distensión abdominal, terminamos de comer y media hora, 40 minutos después sentimos que se nos infla la barriga, como si hubiéramos comido muchísimo y a lo mejor solamente comimos una ensalada o algo muy poquito. También a veces tenemos alternancia entre diarrea y constipación. No podemos ir al baño y la única forma de ir es descompuestos o descompuestas. También dolor cervical, dolor de espalda, dorsal. Muchas veces tenemos dolor inespecífico, como que nos tocamos pero no podemos terminar de identificar en dónde nos duele, si es la columna, si es la barriga, si es el intestino, el estómago. Y estos dolores pueden ser por un problema en la vesícula biliar, sobre todo litiasis, ¿no? Estos pequeños cálculos, piedritas en la vesícula, pero también a veces pueden estar generados a causa de una colecistectomía. Es decir, a partir de que nos han extraído la vesícula, empezamos o incrementamos estos dolores. Entonces, ahí es donde nos empezamos a perder, porque si se suponía que la cirugía era para mejorar nuestra calidad de vida, ¿por qué ahora tenemos más dolores o más inespecíficos? Y la realidad es que tenemos que entender que muchas veces, no solamente por la cirugía en sí, por el método, por el abordaje de la cirugía para extraer la vesícula, sino también muchas veces tiene que ver con la cicatrización que tengamos nosotros en el organismo. No sé si alguna vez se dieron cuenta, la gente que cicatriza con queloide, se dan cuenta que la piel no queda prolija, queda con una fibrosis. Bueno, las vías de entrada, las vías para ingresar en la laparoscopía, porque la realidad es que últimamente, ya hace muchos años que no se hace más una cirugía para extraer la vesícula abierta, sino que se hace más con laparoscopía, y estos son 3 ingresos. Y acá está el tema. Estos 3 ingresos, uno va a ser para colocar la cámara y entramos por el ombligo. Cuando estábamos en la panza, éramos un feto, los nutrientes hacia el corazón entraban por el ombligo y subían hasta el hígado. Y acá hay que entender, el hígado es un órgano muy noble, muy importante, para mí es el órgano más importante del cuerpo humano porque cumple más de 500 funciones y de todo tipo, desde metabólica, digestiva, inmunitaria, hace muchísimas funciones al mismo tiempo y con la misma nobleza, pero también es el que menos cuidamos o nos acordamos del hígado cuando ya estamos un poco pasados en la mala alimentación. Pero tenemos que entender que está recubierto. El hígado está recubierto por una cápsula de tejido colágeno bien fibroso que se llama cápsula de Gleason, imagínense, tiene nombre propio, y esta cápsula no solamente lo envuelve y le da inervación e irrigación, es decir, hace que le lleguen terminales nerviosas, sangre, oxígeno, también lo libera de toxinas, pero hay que entender que esta cápsula está sostenida, está unida por varios ligamentos. Algunos van al diafragma, otros se unen en parte a la parrilla costal a través del diafragma, pero también este ligamento redondo va hasta el ombligo. Entonces cuando ingresan para ingresar la cámara a través del ombligo, muchas veces se puede lastimar. Como esto es un ligamento que en realidad es un vestigio de una arteria, de una vena, lo que va a ocurrir acá es que muchas veces queda lastimado este ligamento. Y no solamente este, porque también se ingresa por el costado, por la parrilla costal. Y acá también tenemos el diafragma por abajo de la parrilla costal y también todos los nervios de entre las costillas, ¿no? Los nervios intercostales. Uno se imagina a veces que cuando ingresan para extraer la vesícula es solamente como cortar un cable, sacar el componente dañado y se terminó. Pero hay que entender que dependiendo de cómo sea la cirugía, también cómo se haya realizado la cirugía, si hay alguna complicación, si salió todo bien o hubo alguna desprolijidad, sin hablar del cirujano, obviamente las técnicas están muy bien protocoladas, pero también y sobre todo tiene que ver con de qué manera el cuerpo de cada persona cicatriza. Si a veces no tenemos una buena cicatrización,
por fuera, también podemos tener una mala cicatrización por dentro. No es para que hagan la relación directa, aunque a veces la tiene, el colágeno es el mismo, y acá es donde me gustaría involucrar a este nuevo componente, el colágeno, que todo el mundo lo conoce, prácticamente todo el mundo sabe que el colágeno es importantísimo para la elasticidad, es muy dependiente del agua, de la hidratación que tengamos, pero también de la alimentación, sobre todo de la alimentación. Entonces acá es donde empezamos a conjugar todo. Si nosotros tenemos una mala alimentación, productos refinados, ultraprocesados, tomamos gaseosa, alcohol, fumamos, cigarrillos, fármacos, drogas, tenemos un estrés crónico, estrés sostenido en el tiempo, no descansamos bien, en lugar de dormir a la noche, dormimos pocas horas, tenemos vida sedentaria, no nos movemos, no hacemos ejercicio, estamos todo el día sentados en la oficina y para movernos a veces lo hacemos pero de forma muy irregular. Todos estos malos hábitos van a repercutir en nuestra integridad digestiva. Si nosotros tenemos una mala alimentación y todos los malos hábitos que les acabo de nombrar, vamos a empezar a generar una hiperpermeabilidad intestinal, es decir, el intestino va a empezar a gotear toxinas, vamos a empezar a perder nutrientes, no vamos a tener la misma capacidad de absorber los nutrientes, las vitaminas y los minerales como los podríamos llegar a tener si comiéramos mejor y si no tuviéramos todos los otros componentes de esta mala vida que les estoy comentando. Y cuando esto ocurra vamos a tener una inflamación crónica de bajo grado, es decir, estos patógenos, estas toxinas empiezan a colonizar todo nuestro tubo digestivo, después el hígado, porque no se olviden que el hígado es una de las grandes usinas, es el laboratorio del cuerpo. Entonces, si nosotros empezamos a intoxicar el hígado, se empieza a generar una disfunción, una sobrecarga hepática. Después empezamos con el hígado graso, donde nos hacemos una ecografía y nos dicen que tenemos un hígado graso, a lo mejor grado 1, 2, 3, vaya uno a saber hasta dónde. Después del hígado graso vamos a pasar a una cirrosis, eventualmente en el peor de los casos a una hepatitis. Pero todo esto es un camino que a veces lo podemos ver y a veces no. A veces simplemente nos desayunamos con un problema en el cual sabíamos que no hacíamos las cosas bien, pero terminamos colapsando todo el sistema hepático. Esto va a empezar a irritar también, como les decía, la cápsula de Gleason, la cápsula que lo envuelve. Esta cápsula de Gleason está conectada a nivel dorsal, la espalda media, columna media, y también está conectada por el nervio frénico con las últimas 3 vértebras cervicales, 3, 4 y 5, es decir, los segmentos medios bajos de la columna cervical. Si a esto le sumamos que nos han sacado la vesícula porque nos dijeron que esa era la causa de nuestros dolores, también estamos entrando a través del diafragma, del peritoneo, o sea, que todo lo que recubre los órganos viscerales y digestivos, y también, sobre todo, el ligamento umbilical desde el ombligo, vamos a estar moviendo, rotando, flexionando, vamos a estar posicionando en un lugar que no le corresponde al hígado, por lo cual ya no le va a llegar buena cantidad y calidad de oxígeno y sangre y nutrientes a la cápsula que lo envuelve. A esto se le suma la irradiación retrógrada hacia la columna dorsal y cervical y vamos a terminar con un dolor que puede ser de cabeza, cervical, dorsal, de panza, o sea, barriga, pero específicamente cuando se combina una fibrosis o una cirugía por extracción de la vesícula un poco compleja con una irritación propia del hígado, el dolor es más a nivel derecho, la parrilla costal derecha. Cuando terminamos de comer no podemos terminar de digerir, ¿no? Digestiones lentas, toscas, sobre todo inflamadas, esta distensión abdominal, que si a esto le sumamos que la mala alimentación va a generar que la barriga se inflame, ¿no? Este abdomen globoso, también va a distender más. Imagínense que vamos a empezar a aumentar la distancia entre el ombligo y el hígado. Entonces vamos a traccionar más todavía de este ligamento que ya está fibrosado por el ingreso de la laparoscopía. ¿Y qué ocurre? Vamos seguramente al profesional de la salud que nos toque y nos van a dar antiinflamatorios o analgésicos o corticoides o todo junto y esto va a sobrecargar más aún el sistema digestivo, sobre todo el hígado. Entonces acá tenemos que entender que podemos estar en un círculo vicioso en el cual el dolor no termina de irse
porque tenemos un dolor irradiado hepático desde el centro del cuerpo, de la derecha obviamente, hacia todo el cuerpo también, pero lo que estamos intentando hacer como solución nos intoxica aún más. A ver, es importante entender cómo funciona la biomecánica, porque si yo les voy a hablar de tratamientos naturales, tenemos que entender que vamos a tener que hacer una alimentación específica antiinflamatoria, idealmente vamos a tener que cambiar nuestros hábitos de alimentación de forma fácil, progresiva, no hace falta cambiar de un día para el otro, tenemos que ir haciéndolo de a poco, nos podemos apoyar en suplementos específicos para poder mejorar de a poco también la desintoxicación o el desagote del hígado, pero también todas estas fibrosis que se generaron a partir del ligamento redondo desde el ombligo, donde se ingresó para la laparoscopía, el diafragma, que seguramente está traccionado y tensionado hacia adelante por el abdomen globoso y la distensión abdominal que tenemos. Al mismo tiempo, las 2 incisiones o 3 a veces que se hacen en la región media, que atraviesan muchas veces el peritoneo y que también van a generar estas fibrosis, quiero decir, también vamos a tener que trabajarlo. ¿Y cómo? Con las manos. Hay que trabajarlo con las manos para empezar a liberar esta fibrosis, devolverle la movilidad, porque el hígado tiene que tener movilidad. Imagínense que está muy supeditado al diafragma. Y también, sobre todo, hay que entender que para poder curarnos, primero tenemos que dejar de hacer todo aquello que nos enferma. Entonces, si nosotros entendemos que el 70% de la sangre venosa, es decir, la sangre con algunos desechos, va del intestino vía portal, a través de la vena porta, al hígado, y después el hígado se lo devuelve para que lo descarte toda la basura, esto no va a ocurrir, por lo cual vamos a empezar a tirar la basura adentro. Y esto va a terminar generándonos una endotoxemia. Y la endotoxemia no solamente va a afectar a nuestros órganos viscerales, nuestras articulaciones, todos estos dolores que les digo, sino también a nuestro sistema cognitivo. Porque finalmente estas toxinas pueden atravesar la barrera hematoencefálica y van a terminar infectando el cerebro, generándonos una depresión, angustia, a veces lo podemos sentir como ansiedad, como ataques de pánico. Entonces, dolor, más depresión, más digestiones lentas, apatía, esto nos va a generar mucha fatiga crónica, cansancio crónico, sueño entrecortado, sobre todo cuando dormimos del lado derecho, no descansamos, no podemos estar con energía, no tenemos felicidad y al mismo tiempo nos duele todo. Todo esto es lo que puede generar una sobrecarga hepática, pero también incluso y sobre todo con una cirugía de vesícula que a veces genera consecuencias. Les voy a hacer otro video en donde podemos detallar mejor cómo abordar esto, como les decía, con alimentación específica, antiinflamatoria, saludable, cambiar los hábitos de alimentación, algún suplemento, y las técnicas manuales que se pueden hacer a nivel visceral y también osteopáticas de columna para poder mejorar toda la biomecánica de todo el cuerpo de manera integral y funcional. Nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chao.